Sí, dígame. Sí, oiga, diga. Dígame. Buenas noches. Sirva esta pequeña parodia que nos hemos permitido esta noche para representar un acto significado de la vida cotidiana. Ya os hemos enseñado a ustedes el tema y el personaje. Vamos a hablar este viernes en Cara a Cara de la Telefónica, del servicio telefónico. Y vamos a hablar con su presidente. Está aquí hoy en el estudio A4 de Torre España, Luis Solana. Don Luis Solana lleva ya 6 años al frente de la Telefónica. No llegan todavía. No llegan. Y en 6 años, la verdad es que su gestión ha sido muy brillante, calificada muy brillante, hasta hace unos meses. Hace unos meses don Luis Solana está en candelero. Está mucho en la prensa, quizá menos en televisión, pero hay problemas en la Telefónica. Don Luis, ¿alguna vez le ha ocurrido esto que acabamos de representar ahora? Yo creo que sin la menor duda hay problemas, y el ejemplo que acabamos de hacer ahora, perfectamente pactado y escenificado, yo creo que puede haberle pasado a muchos ciudadanos españoles, y tiene mucho sentido que un responsable de un servicio público llegue a Televisión Española, llegue a un medio de comunicación y cara a cara diga qué pasa, por qué pasa y cuándo deja de pasar lo que mucha gente cree que no es correcto que pase. Yo creo que en ese sentido yo tengo que agradecer muchísimo esta posibilidad. Quizás si no están todos los medios de comunicación, lo siento, me gustaría que estuvieran todos. De hecho, yo creo que están todos, puesto que mejor medio de transmisión de noticias que Televisión Española, difícil. Siempre tratamos de escoger un grupo de compañeros, un grupo de periodistas que de alguna manera representen el conjunto de los medios de comunicación. El espacio es limitado y nunca estamos todos, pero bueno, esta noche tenemos con nosotros Nuria Alonso. Ella es directora de noticias del Servicio Exterior de Radio Nacional de España. Luis Fidalgo es el jefe de la sección de Economía de la revista El Globo, revista que se ha significado también últimamente por los trabajos dentro de lo que es el sector de la telefonía. Y José Antonio Navas, él actualmente está en la plantilla de Diario 16 y se especializó trabajando en los temas de telecomunicaciones en general y de telefonía en particular. Pues con ello vamos esta noche a iniciar ya esta entrevista con don Luis Solana. Y vamos a entrar en materia, don Luis. Decía al principio que usted ha realizado una gestión muy brillante desde el punto de vista de los accionistas en primer lugar. En los datos que hemos podido cotejar hasta esta tarde, en el año 87, usted llegó en el año 1982, y hay un dato curioso. Yo llegué, sí, en el día de los Santos Inocentes del año 82. Cuando el presidente del gobierno dice el Día de los Santos Inocentes, ¿usted no le sonó a broma? Ya, a mí me pareció hasta significativo, y perdóneme, porque cuando probablemente muchos espectadores están a la espera de que yo les diga si van a tener teléfono o no, o si la comunicación va a funcionar o no. Ahora hablaremos de eso. Que el presidente de Telefónica parezca que hace bromas con el tema del día de su nombramiento puede resultar molesto. Pido excusas, pero es verdad, es que el día que a mí me hicieron presidente de Telefónica, el calendario decía que eran los Santos Inocentes, y yo lo acepto además incluso como un reto muy atractivo. Será muy difícil encontrar un sector donde haya que echarle más imaginación, más locura controlada, más entusiasmo que el tema de las telecomunicaciones, porque va a definir los países. Probablemente España, el siglo XXI, bueno, habrá quien diga que tiene que definirse por el PIB, por la renta per cápita, por multitud de parámetros. En mi fuero interno pienso, e intentaré convencer a la opinión pública española, al final España, como Estados Unidos, como Inglaterra, como tantos países, se definirá por su sistema de telecomunicaciones. Cuando uno tiene esa responsabilidad, el que le hayan nombrado el Día de los Santos Inocentes tiene algo de mezcla de sentido del humor, de mensaje humano, que no dejo de aceptar. No lo rechazo, aunque insisto, no haría una broma cuando hay oyentes que a lo mejor, espectadores que a lo mejor les haga poca gracia cuando tienen problemas. Dicho queda, ya veré usted, Luis Solana entra antes en materia incluso que formulemos la pregunta. Iba a plantearle la siguiente cuestión. Decía que cuando llegó en el año 82 a hacerse cargo de la compañía, esta compañía siempre ha generado beneficios, esto es seguramente una de las empresas públicas más importantes, pero en el año 82 aún había que pedir créditos a la banca para pagar los sueldos. Esto no quiere decir que no generase beneficios, pero que había menos liquidez seguramente. Bien, en el año 80... Si me permite, es un tema muy importante. Porque una de las grandes críticas que se hacen a Telefónica en estos momentos es decir, oiga, usted gana muchísimo dinero y no me pone el teléfono. No le importa, yo termino la pregunta. Quisiera subrayar ese tema
no se podía pagar la nómina sin pedir créditos. Quede el subrayado. Bien. Y usted sabrá usarlo como de acuerdo. En el año 87, el año pasado, arroja unos beneficios la compañía de 53.000 millones de pesetas. Y este año esperan aumentar en un 17% más, aproximadamente sería unos 60.000 millones de pesetas. Esto no quiere decir que no se reinvierta, hay un gran capítulo de inversiones. En el 87 invierten 262.000 millones de pesetas y esperan invertir a lo largo del 88 alrededor de 350.000 millones. Pero bueno, la pregunta que esperan nuestros telespectadores, a pesar de esto, hoy hay más de 400.000 teléfonos pedidos, cotejábamos antes de empezar este programa, ciudadanos que han pedido un teléfono y que no tienen ese teléfono. Y esta pequeña parodia que hacíamos también inicialmente, pues que significaba, ya digo, un hecho de la vida cotidiana. Hoy hay muchos de nuestros telespectadores que están en las playas, cómodamente instalados en sus terrazas o en algunos pueblos de veraneo, y tienen una dificultad en su vida, y es que han de llamar a sus familias y tienen que ir a hacer colas a unas cabinas. La pregunta es la siguiente: grandes beneficios, grandes capítulos de inversión, pocas fábricas seguramente de teléfonos, pero el ciudadano estamos notando, nunca como ahora, es un tema que está en la calle, que esto funciona mal, don Luis. Pues tiene usted toda la razón. Pues este servicio público fundamental que me he atrevido a definir como el servicio que va a ser el que defina un país, no funciona como a mí me gustaría, como al ciudadano le gustaría, que eso es lo importante, mucho más que mi caso. Entonces, lo ha ligado usted a un tema de, usted gana mucho dinero, la empresa obviamente. ¿Cómo es posible esta contradicción? Yo quisiera decir a aquellos que están esperando un teléfono, a aquellos que se quejan de que un teléfono no funciona o que se ha podido hacer el ejemplo que hemos vivido ahora, que si vamos a poder decir aquí, ahora, delante de todos los telespectadores, que esto tiene arreglo, pero que efectivamente hay problemas hoy, es primero de todo porque durante 5 años hemos saneado una empresa que estaba en situación difícil, que tenemos unos beneficios que han permitido reinvertir en Telefónica, consolidar unas reservas, hacer unas amortizaciones, en una palabra, sanear, hacer una empresa sólida, que tenga unos cimientos realmente solventes para lanzarse hacia el futuro. Yo, cuando hay empresarios públicos o privados que plantean metas importantes de cambio, importantes de agresivos, o se plantean metas de futuro y no me cuentan cómo tienen la casa de sólida, siempre me crea una inquietud. Yo quiero decir que cuando yo vaya a decir, y lo diré a respuesta seguro de los que representan la opinión pública, que hay problemas que se van a resolver, lo puedo decir desde la base de que hay dinero para plantearlo. Un dinero que han sido unos beneficios que están reinvertidos en la empresa, que están en Telefónica, que hoy Telefónica es una empresa que ha pasado de ser una empresa con dificultades económicas a una empresa que no tiene dificultades ningunas para encontrar dinero para lanzarse ese plan de inversiones. Esas cifras que usted ha dado son espectaculares. El año que viene vamos a invertir $500 millón de pesetas. Vamos a entrar al club de los billonarios, que es un club, por cierto, que yo creo que la opinión pública no entiende muy bien. Pero vamos a invertir más, y perdónenme mis colegas de los servicios públicos, más que obras públicas, más que defensa. Este país, este gobierno, porque al fin y al cabo a uno, presidente de Telefónica, no lo han hecho porque tenga 60 millones de acciones de Telefónica, se ha lanzado a hacer estas inversiones a través de un saneamiento previo, y sin ese saneamiento previo no se podría entender. Nuria Alonso. Pues la verdad es que es muy difícil dirigirse a un señor que empieza ya diciendo: tiene usted toda la razón, los teléfonos funcionan mal y tal. ¿No cree usted que hay una campaña de prensa en contra de que ahora mismo funcionen mal los teléfonos? ¿O es que los teléfonos funcionan mal hoy o no funcionaban mal hace un año, hace medio año? ¿Desde cuándo funcionan mal los teléfonos? En primer lugar, le anticipo. No creo en las campañas de prensa, no es verdad, no es posible que haya una campaña de prensa. Entonces, hace medio año funcionaba. Mi respuesta ante un fenómeno que es cierto, que hay una serie de medios de comunicación que en este momento dicen que Telefónica no funciona, es decirle, tiene usted razón. ¿Por qué? Porque probablemente muchos periodistas tienen ese mismo problema que acabamos de tener, que es que hay un momento en que han intentado comunicar y no han podido. Hombre, lo único que yo planteo es que ante unos medios de comunicación déjeme usted explicar por qué ocurre esto,
déjeme explicarle cuándo creo yo que esto va a dejar de pasar. Mi respuesta es, efectivamente, en este momento el sistema de telecomunicaciones español no da respuesta a estas llamadas, pero el año 89, entre 6 meses, 7 meses, en un proceso que ha empezado en septiembre, que va a empezar en septiembre ya, pero que se va a notar fundamentalmente a partir del 89, estoy convencido que volveremos a recuperar no ya los niveles que llamamos normales, antiguos, sino mejores. ¿Qué lista de espera se está planteando? Bueno, históricamente en España el poner un teléfono, media por favor, porque hay zonas como Madrid y Barcelona donde los tiempos pueden ser distintos, se hablaba de 2-3 meses. Ahora puede ser que estemos en 5 o 6 meses. Es verdad, se ha degradado. ¿Cuándo se va a recuperar eso? Yo creo que en 6-7 meses, a lo largo del 89, el cambio será absolutamente notable. Sí, usted ha dicho, ha explicado, mejor dicho, cuándo se puede solucionar esto. Yo creo que la opinión pública lo que se plantea es por qué se origina esta carencia en estos momentos en el servicio telefónico y, sobre todo, a qué se deben estas listas de espera. Me imagino que usted va a decir que ha crecido muchísimo la demanda, que los planteamientos actuales no habían sido previstos por la propia compañía, que el tirón de la demanda ha sido muy fuerte. Y eso es posible que sea así, y los datos parece que atestiguan estos hechos. Pero a mí me gustaría saber por qué en Telefónica no se ha previsto con la suficiente antelación todo esto. Porque el crecimiento de la demanda, el crecimiento del consumo de teléfonos, el crecimiento de pedidos de línea telefónica se viene produciendo, me parece que desde hace 3 años. Y hay un departamento de planificación en la compañía importante, creo yo que es importante, que debería tener esto absolutamente controlado. Creo que además ustedes reciben datos día a día, continuamente, para saber exactamente que esto iba a suceder. Bueno, ciertamente hay que tener el valor de decir ante la opinión pública qué es lo que ha fallado. Y ha fallado efectivamente la previsión, ha fallado se lo voy a decir con mucha claridad, el creernos que la economía probablemente va mejor incluso de lo que se plantea por las estadísticas oficiales. Telefónica depende muchísimo de cómo evolucionan las viviendas, de cómo evoluciona el nivel de vida, y quizá no nos hemos dado cuenta o no habíamos valorado pues que Telefónica, por ejemplo, es un gran termómetro de temas que no vienen en las estadísticas, como la economía sumergida. Hay empresarios que a lo mejor no se lo cuentan al Ministerio de Economía y Hacienda que existen. A Telefónica se lo cuentan, porque piden un teléfono, porque piden un multilínea, porque piden y hablan. En este momento, por ejemplo, las cifras de impagados, de gente que no paga el recibo de teléfono, son las más bajas de la historia de Telefónica. Hay un dinamismo en la economía española, hay un crecimiento de la economía española que probablemente en la propia Telefónica no nos lo hemos creído. Y yo diría que ahí está nuestro gran error. Llevamos, por lo tanto, lo quiero decir muy claramente, entre 6 meses, 1 año de retraso en las inversiones. Y nos pasa a nosotros y en consecuencia le pasa a las fábricas. Hoy es impresionante pensar que fábricas que estaban en reconversión industrial están trabajando a 3 turnos. Hoy hay empresas que estaban en reconversión industrial que están trabajando por la mañana, por la tarde y por la noche para conseguir dar atención y respuesta a la demanda de Telefónica. Bueno, ese decalaje está así, es cierto. Nos ha faltado esa visión, de esa planificación, de esos meses, que pueden ser 6 o pueden ser 12. Pero creo que la respuesta tanto de Telefónica como de la industria está siendo impresionante. Hoy hay gente tendiendo cables por las noches. Hoy hay gente trabajando en las fábricas por las noches. Hoy puedo decir que hay esperanza de que este sistema de telecomunicaciones que hoy se ha degradado, en muy poco tiempo, en meses, el año que viene, está ya no solo igual que estaba, sino mejor, porque las tecnologías ahora son distintas. Sí, bueno, pero por encima de todos estos temas que estamos comentando, yo creo que hay un problema de fondo. A mí me da la sensación de que el presidente de Telefónica se ha ocupado más de la imagen y le ha fallado el sonido, como podrían decir. Me da la sensación de que en el momento en que se pudo asumir unas inversiones que permitiesen llevar a cabo el proceso de reestructuración, de renovación de la planta que era la estación telefónica, cuando la demanda estaba en tasas decrecientes en términos reales, no se hizo. Me da la sensación de que Telefónica no invirtió lo que la industria ni lo que el servicio demandaba. Me da la sensación de que Telefónica, a la postre, se perdió un poco el norte de la esencia que es la compañía, que es dar servicio público. Servicio público, además, desde una compañía que opera en régimen de monopolio.
Os dejo aparte el tema del monopolio. Yo creo que en general los monopolios son antipáticos. Pase lo que pase, cuando una empresa está en régimen de monopolio, genera poca simpatía. Yo le voy a decir una cosa, repetiría la misma experiencia. Cuando yo he vivido un minuto en la economía española en que había una crisis, donde había reestructuraciones, donde había caída de demanda, donde no había recursos para consumir en telefonía, que a mí alguien me dijera, invierta usted en Telefónica, invierta usted en redes, mi respuesta como gestor, dejo aparte como político, como gestor, hubiera sido, y volvería a ser, no debo invertir. Yo tengo unos recursos que unos accionistas me han dejado, que tengo que hacerlos rentables. No podría plantearme, si no hay demanda, invertir. Por lo tanto, invertir en vacío, como de alguna manera se me está insinuando, nunca lo haría. No lo volvería a repetir. No hablo de invertir en vacío. Estamos hablando de una época en que la demanda telefónica atravesaba tasas decrecientes en términos reales. En eso estamos de acuerdo. Estamos hablando del año 85, que es cuando repunta la demanda. Pero en el año 85, Telefónica tenía una lista de espera ya de 346.000 líneas. Hoy me parece que son 531.000, que quitando las líneas en trámites de instalación, nos vamos a una demanda, a unas líneas pendientes reales de unas 360 y pico. 360 y pico este año, en el año 85, 346.000. ¿No se podía haber invertido para haber intentado aligerar esa lista de espera y que ahora no nos cogiera el toro? Porque nos ha cogido. Yo creo que en casi todos los temas económicos, para un empresario público, un empresario privado, hay una cosa que es muy tentadora, que es analizar las cosas después de. Pero claro, el año 84 y el año 85, cuando yo veo la gráfica de lo que está pasando en la demanda y veo que la demanda vuelve a caer, porque realmente la demanda se dispara a partir de 86-87, vuelve a caer en el 83, hay una subida, 84 vuelve a caer la demanda. Yo como gestor de unos recursos que no son míos, son de unos accionistas que me los han confiado, tengo que tener mucho cuidado y todavía no me lo creí. Y claro, pasada la película se puede decir, oiga, ¿cómo no se creyó usted esto? Yo creo que si cualquier ciudadano en mi lugar hubiera visto esa película, probablemente hubiera hecho lo mismo. Prudencia en ese minuto, cuidado. Respuesta hoy, adelante. Respuesta en aquel momento, prudencia. Pero contesta usted a la pregunta de José Antonio que volvería a hacer lo mismo. Y él planteaba, con muy buen juicio, según mi criterio, que su empresa es una empresa de servicio público, evidentemente. Yo le voy a dejar aquí unos datos. No solemos referir nunca fuentes u otros medios, pero yo creo que hoy es de justicia hacerlo. El diario ABC es una portada y un documentado reportaje, y dicen 365.000 personas esperando que se le instale una línea telefónica, hasta más de 6 meses algunos esperando, 25.000 entidades de población sin teléfono, 8.000 sin aparatos en vivienda, interferencias, hace un largo corolario de... Bien, yo planteo lo siguiente: cuando se podía establecer una estrategia de inversión desde Telefónica, a tenor de los datos que se poseían entonces, viendo que esto era un servicio público, pudo optarse entre invertir, siguiendo los consejos, si usted me permite que lo diga así, de los ministros Boyer entonces, Solchaga ahora, diciendo que las expectativas eran muy favorables, o bien siendo más cicatero a la hora de invertir. Y ustedes han hecho incluso inversiones cuantiosas fuera de nuestro país, inversiones que seguramente contribuyen a que este país exporte tecnología punta, tanto a Argentina como a Estados Unidos, incluso vía Puerto Rico, la URSS. La pregunta es, y es un matiz a la pregunta de mi compañero, ¿no era mejor en ese momento, en el año 85, creer las previsiones que daban los entonces ministros, el entonces ministro de Economía, e invertir en fábricas que pudieran construir los teléfonos necesarios o las líneas necesarias para hoy dar servicio a los ciudadanos? Vamos a ver, las fábricas españolas de telecomunicaciones, que no son de Telefónica por otra parte, yo creo que están respondiendo bien, que están activando su actividad, que están lanzándose ahora a seguir a Telefónica, y yo creo que es un tema importante de cómo la Telefónica está siendo auténticamente una locomotora de la actividad, del empleo, del crecimiento del país. Pero hay varias cosas en su pregunta. Primero, cita usted al diario ABC con varias cosas. El diario ABC, por otra parte, uno de los grandes periódicos nacionales. Bueno, ahí hay cosas mezcladas de distinta respuesta. Yo quiero decir que puede ocurrir, y lo quiero decir aquí, delante de todos los telespectadores, que dentro de muy poco logremos que Madrid o Barcelona tengan un sistema telefónico moderno, incluso muy moderno. La fibra óptica empieza a recorrer ya España, el sistema de transmisión por satélite empieza a ser una realidad. No quiero decir
la serie de inauguraciones que se van a producir. Bueno, permítanme simplemente dar una pincelada. Este año se va a automatizar España. En 60 años nunca había ocurrido que se planteara que España entera fuera de telefonía automática. Este año eso va a pasar. Es decir, están pasando cosas, con retrasos algunas, con éxitos en otros. Ahí hay pueblos que se citan, ahí hay zonas de España que se citan, que va a costar mucho llegar el teléfono, que va a costar mucho, y lo digo ya, costar económicamente, incluso vía satélite. Va a costar mucho, en cualquiera de los modelos. La provincia de La Coruña tiene más colectivos urbanos, llámense parroquias, llámense pedanías, llámense el nombre que en cada región se plantee, más que Bélgica, Holanda y Luxemburgo juntos. Por lo tanto, ahí va a haber dificultades, pero a la vez garantizo que vamos a tener trenes de tecnología avanzada, que el tren de la modernización de España va a estar en punta el año que viene. Esa mezcla, ¿cómo se compagina? Pues yo creo que es el típico exponente de lo que va a pasar en España en los próximos tiempos, no solo en telefonía, en muchas otras cosas, que vamos a tener fábricas muy modernas, que vamos a poder exportar a la Unión Soviética, que vamos a poder hacer o plantearnos la presencia de España en Argentina, en Indonesia, en otros países de América Latina, y a la vez que va a haber áreas de España que digan, oiga, ¿y de lo mío qué? Bueno, esa mezcla, o entendemos perfectamente que es imprescindible plantear que para que el tren de España llegue a la modernidad hay un vagón que llega primero, un vagón que llega segundo y un vagón que llega tercero, que si alguien pretende que todos los vagones lleguen a la vez es un desastre. Si eso se plantea bien, yo creo que España llegará a la modernidad. Si no, si se genera esa crítica de, oiga, mi preocupación es el vagón último solo, estoy de acuerdo con que el vagón último hay que cuidarlo, si eso se plantea así, creo que España acabará sin poder llegar a la modernización. Se llega uno detrás de otro. Ahora, en cualquier caso, perdona José Antonio, en cualquier caso, bueno, ese discurso que usted ha planteado sobre el futuro de la compañía, el futuro tecnológico de España y España como país avanzado, etcétera, yo creo que, bueno, es un discurso interesante, pero centrémonos de nuevo en lo que le puede preocupar al usuario del teléfono, a las personas que tienen que estar todavía esperando 6 meses el teléfono, a las personas que, como ustedes han hecho antes con ese aparato, bueno, marcan 3, 4 veces, no consiguen línea o están hablando, salta el número o se le corta. Yo creo que hay todavía muchos temas pendientes. Usted ha planteado, bueno, 6 meses, 1 año para resolver todos estos problemas. Y ha dicho algo que a mí, bueno, particularmente me preocupa un poco, y es que hace 3 años, cuando había que haber tomado algunas decisiones, la cautela les hizo, bueno, ir mucho más despacio. Y ha dicho que, bueno, que con el dinero de los accionistas, pues no se puede jugar. Hombre, es un planteamiento cuando menos discutible, porque también es cierto que probablemente habrá muchos accionistas que podrían plantearse por qué el pasado año la compañía renunció a un incremento de las tarifas telefónicas. Usted me va a decir, bueno, hay un colectivo de personas que se han beneficiado, que son muchos, pero también como accionista yo podría plantear, bueno, ¿y por qué ha habido un incremento cero de tarifas? ¿Porque el gobierno lo dice? ¿Tiene el presidente de Telefónica en las manos atadas para tomar decisiones? ¿Está supeditada Telefónica para tomar decisiones por el interés teórico que pueda tener la empresa en el conjunto del panorama industrial español? Yo creo que eso es algo que hay que plantearse. Yo creo que el planteamiento casi es la gran pregunta de cómo equilibrar distintos tipos de intereses en Telefónica. En Telefónica hay un colectivo que son los usuarios, el primero, que dice cuanto más baratas las tarifas, mejor. Un colectivo que son los accionistas, que dice cuanto más dividendo, es decir, cuanto más beneficios, mejor. Un colectivo que son los trabajadores, que piden cuanto mayor aumento de salarios, mejor. Y un colectivo, que no sé cómo decirlo, que es la nación, que es España, que dice cuanto más activo sea usted para que este país se modernice, mejor. Bueno, ¿cómo se compagina todo esto? Yo creo que el gobierno español lo ha hecho bien, nos ha equilibrado bastante. Ha planteado, ahora es el momento de que todos los colectivos reciban alguna ventaja de 4 años de buena gestión, creo sinceramente, de Telefónica. Los trabajadores, ¿cómo? Muy claramente, consiguiendo que hoy todo su sistema de pensiones se pueda pensar, se pueda plantear claramente que tendrá algunas dificultades, las que sean, pero tiene un futuro posible.
Los usuarios, porque por primera vez en décadas no se han subido las tarifas de Telefónica este año. Estos resultados que estamos hablando es con tarifas cero. Los accionistas, ¿cómo? Planteando que los beneficios por acción cada vez valen más, cada vez son más importantes, y lo quiero decir muy claramente. Telefónica no va a entrar en un juego de ampliaciones de capital gratis, de ampliaciones de capital por debajo del valor de mercado. Creemos que lo importante en un gestor de Telefónica, insisto, es consolidar esta empresa clave para el desarrollo de España, consolidarla, que tenga más reservas, que amortice bien, que tenga recursos para lanzarse a planes de inversión. Repartir la compañía, yo siempre digo, es que es una tentación, repartamos las sillas de la compañía, repartamos las mesas, repartamos todo, y el que venga detrás que arree. No lo hará este equipo, no lo hará este equipo. Hablando de consolidar la compañía reconoce no una deuda, sino le deben 20.000 millones de pesetas. ¿Es cierto ese dato? Distintos organismos, ministerios, empresas estatales, bueno, es cierto, otro tipo de empresas. ¿Eso cómo se conjuga con lo que es cierto que hay deudas, y normalmente de organismos oficiales, pero primero son organismos muy solventes. Segundo, la deuda se está reduciendo todos los años. Cada día el Estado paga mejor, cada día paga mejor. No solo lo del día a día, sino que reduce su deuda. Bueno, y tercero, pues tiene una cierta lógica que haya algunos organismos que tengan un cierto decalaje entre el uso del servicio y el pago del servicio. Para mí el problema no es si me pagan hoy o mañana, es si me pagan. Y la verdad es que impagados no hay en Telefónica de organismos oficiales ninguno. Pero hablando de 500.000 de personas en la espera, me pregunto si ellos se preguntarán, bueno, pues que les quiten tal que las líneas a ellos y no las den a nosotros, ¿no? Eso supongo que... Bueno, supongo que alguien puede plantear ese tema, pero bueno, luego pensando que resulta que esas líneas que a lo mejor van retrasadas en el pago, pues son de un servicio de la Cruz Roja o de Seguridad Social o de servicios de seguridad del Estado. Yo creo que ningún ciudadano plantearía, quítele usted la línea a esa comisaría para dármelo a mí, o quítese usted ese hospital para dármelo a mí. No, no creo que eso sea así. Dejamos aquí esta primera parte del programa y brevemente volvemos con ustedes. Hasta entonces. De Hacienda. Contribuir para repartir. Hacienda Pública. Volvemos nuevamente con ustedes, otra vez con don Luis Solana. Y nos adentramos en el servicio de una manera más concreta, de tal suerte que ustedes, las personas que nos están viendo ahora y pensando en qué incide esta conversación con el presidente de Telefónica en mi uso diario del teléfono. Pues bien, vamos a ello. Hay unos datos que la propia compañía Telefónica suministra, son datos mensuales, algo así como índice de calidad, creo recordar, y es un departamento de Telefónica quien elabora este índice. Sobre un baremo de 100 reparten puntos. Bien, en el año 82, cuando usted se hizo cargo de esta compañía, cito datos de la revista El Globo. Usted me desmiente o no, pero son esa la fuente. En el año 82 el nivel era 73. En el año 85 ustedes estaban en el nivel 82, comparativo a lo que ocurre en Francia, en Alemania, etcétera. Estos datos, quiero referir a nuestros telespectadores, están en relación al número de averías, al número de llamadas, a los errores de facturación, etc. Y llegamos al 87 y estamos en el 45, son los niveles quizá más bajos de la historia. Siendo además que el capítulo de inversiones en imagen, que decían antes mis compañeros, o en publicidad, que la compañía, como una compañía moderna, ¿no?, y que quiere competir en el mercado, es mucho, volvemos a plantear el asunto. Y por no referirnos otra vez a la falta de suministro, etcétera, ¿cómo se puede arreglar estas deficiencias del servicio y cómo se puede compensar, si es que existe compensación posible, con estos volúmenes que también, aunque sea una elipse, le pido el dato de la campaña de imagen, cómo se puede reinvertir para anular estas deficiencias, este dinero de imagen? Complejo el planteamiento, no, pero... sencillo, o diría yo más dramáticamente sencillo, es que es verdad. Es que se ha degradado el servicio. Lo que puedo permitirme es dar alguna explicación, entiéndase, no como defensa de nada, puesto que mi obligación es responder a esa situación, que efectivamente los datos que ustedes son correctos.
Mire, históricamente, durante los últimos años, cada familia española solía usar el teléfono o incrementar el uso del teléfono un 1 o un 2% anual. Cada uno que piense en el gasto mensual, un 1 o un 2% más usaban los hijos, usaba la señora, usaba el marido. Bueno, en este momento estamos incrementando el uso del teléfono por encima del 10%, es decir, 5 veces más. Es decir, la familia española, la empresa española está usando el teléfono 5 veces más desde hace año y medio que en toda la historia pasada de Telefónica. No lo digo como excusa, por favor, se entienda muy claramente que mi obligación es responder a eso, pero digo que hay un cambio de hábitos en este país. Este país está creciendo muchísimo más que ninguna estadística fría dice. Es que yo lo mido en cosas inmediatas, es que las familias usan el teléfono 5 veces más. Bueno, y los cables son como un poco como las carreteras, que se saturan, que hay que dar tiempo para instalarlo, y digo con ventaja sobre otros servicios públicos. Instalar cables es más fácil que hacer carreteras, que hacer hospitales, que hacer juzgados, que hacer muchas cosas. Es decir, por lo tanto, yo creo que yo voy a responder antes que otros colegas que tienen que hacer que la piel de España cambie, que la chaqueta de España, que se ha quedado pequeña, se haga grande. Bueno, yo tengo la sensación que voy a responder. Pero los datos son esos, y tiene razón. Hay dinero para hacerlo, hay una situación negativa, puntual, que hay que resolver, y lo que digo es, creo, cuándo se va a resolver este problema. Eso es sinceramente lo que yo me gustaría transmitir a esa señora, a ese señor que en este momento me está viendo y dice, ¿mi teléfono qué? Pues el año que viene, o a partir de septiembre, empezará un proceso de reducción de esa lista de espera, de mejora de la calidad de las llamadas, muy claramente. Y el año 89 este país conocerá otra situación de las telecomunicaciones. Puedo pedir simplemente ese tiempo. A mí me da, señor Solana, que el problema de Telefónica, el problema del teléfono, el problema del servicio público telefónico no es ya un problema de dinero. Pudo serlo hace 3 años. En este momento es algo más que un problema de dinero. Es un problema de unas capacidades de producción en la industria suministradora que no dan de sí para atender las necesidades que tiene Telefónica y, en consecuencia, satisfacer las necesidades que tiene el usuario de la compañía. A mí me da la sensación de que usted asegura su posición sobre la base de que reconoce que había una falta de previsión. Pero yo insisto, Telefónica es sobre todo, por encima de todo, una empresa de servicio público, que además, insisto, opera en régimen de monopolio, no tiene una competencia. Entonces, esa falta de previsión me imagino que implica una penalización, una multa. ¿Qué castigo le pondría usted al gestor de una empresa de servicio público, cuyo servicio público no funciona en estos momentos, y que además, cuando usted llegó a Telefónica, creo recordar que dijo que el servicio público telefónico iba a ser el servicio que mejor iba a evolucionar en los 5 próximos años de todo el Estado? Bueno, entremos primero en la penalización. La penalización me la acaba usted de hacer, es decir, simplemente con decirlo. Un gestor de un servicio público, tiene usted toda la razón, simplemente porque usted me ha dicho eso, yo acabo de pasar uno de los peores ratos de cualquier programa ante los espectadores de televisión española, porque todos los parámetros en cambio pueden ser positivos, las cuentas de resultados, la capacidad económica, etcétera, etcétera, es cierto. Ahora, ha planteado usted varias cosas. La primera, ¿la industria española está contestando a esta situación? Yo diría que sí, pero diría que también con retraso, y no los reprocho a ellos. En consecuencia no está respondiendo, porque el problema, estamos hablando de un problema de un retraso de un año. Si me está hablando de un retraso en los suministradores, evidentemente está trasladando el centro de gravedad del problema a la industria suministradora. Y de hecho, me parece que usted ha tenido que recurrir a un tercer suministrador, que eso va a provocar graves problemas en los tradicionales suministradores de la compañía telefónica. Eso lo sabe usted. Bueno, yo creo que, vamos a ver, las empresas españolas, las tradicionales que están suministrando a Telefónica, están respondiendo en este momento con un retraso que quisiera no transmitir culpa a nadie. La culpa es del gestor político en este momento de la compañía, que es el presidente de Telefónica. Pero es cierto que la industria española está teniendo dificultades todavía de adaptarse a este ritmo trepidante de las telecomunicaciones españolas, este ritmo que no se había pensado que pudiera ocurrir. Perdóname un dato más. Históricamente en España se solían pedir o demandar, pues no sé, 300.000 líneas, 400.000 líneas. El año que viene estamos planteando
instalar 2 millones largos de líneas, es decir, más que nunca instaló Francia en los momentos de mayor explosión de la demanda, más de lo que instala Italia, más de lo que instala Alemania, y eso está planteando ya, y la industria está contestando, pero con un tiempo de retraso, es cierto, con un decalaje, hay 6-7 meses de retraso, pero todos los industriales se están preparando, y hay un tercer suministrador, y es cierto, y esto ha crispado algo, y lo quiero decir muy claramente porque este tema ha puesto nerviosos incluso, yo diría, hasta a los trabajadores a veces de las empresas. Tranquilo todo el mundo, hay trabajo para todos. Cuando hasta ahora se hablaba de 300.000 líneas y hablábamos de 2 millones, hay trabajo para todos. Pero España no tiene unas patentes propias que proteger. Esto no es como Alemania, que tiene una Siemens que tiene una tecnología propia, o Francia, que tiene un Alcatel que tiene una tecnología propia. España no tiene una tecnología propia. Bienvenidas sean las multinacionales, pero no tengo una tecnología propia de telecomunicaciones. Por lo tanto, un tercer suministrador, ¿qué significa? Alguien más que me va a ayudar a atender lo que es para mí prioritario, y es que haya teléfonos, que no vuelva a repetirse esta llamada frustrada que hemos tenido. Y eso, cuanto más empresas vengan a suministrar, cuanto mejor tecnología haya, cuanto más equipos podamos instalar, mejor. Incluso, yo diría, incluso a mejor precio, ¿por qué no? En eso, señor Solana, vamos a ser atípicos absolutamente, porque todos los países europeos tienen como máximo 2 suministradores, y el tercer suministrador normalmente, y yo creo que no merece la pena entrar en cuestiones técnicas, porque aburriríamos a los telespectadores, me da la sensación de que eso puede ocasionar graves problemas de compaginación, de racionalización de la red. Ahí, desde luego, sí vamos a resultar ser diferentes. No, yo me perdona, claro, habría este debate quizá con los telespectadores. Yo no le quería preguntar tan tecnológico pero hay países europeos que tienen hasta 4 suministradores. Sí, la gran mayoría por descontado, y países uno importantes, como Italia, pues están planteando un cuarto. Es decir, que el tema fundamental es cuando un país tiene sus propias patentes que proteger y cuando no las tiene. Cuando no las tiene, la clave es el servicio. Y el servicio me dé la fábrica que sea el equipo que yo necesito para atender el servicio. Bienvenido sea. Bueno, protejo un empleo, protejo una actividad, pero realmente no es mi patente nacional, que no la tengo. Por lo tanto, yo creo que la estrategia de España en este tema de traer un tercero no es nada atípico. No es nada atípico. Yo creo que es bastante atípico, al menos es mi opinión, y evidentemente podemos discrepar. Y yo creo que ahí hay otras razones que no son estrictamente solo de servicio, sino que, bueno, pues hay otras motivaciones, tal vez compensaciones por asunción de personal, etcétera. Yo creo que no merece la pena entrar en esa cuestión. Yo, en cualquier caso, lo que sí le quería preguntar es que, bueno, si ha habido ese incremento tan fuerte de la demanda, usted ha reconocido un fallo de previsión, evidentemente, ¿por qué se ha producido una disminución del personal de mantenimiento? Que yo creo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Creo que se está subcontratando bastante, y eso, al menos en las denuncias de los sindicatos, está produciendo unos problemas importantes en cuanto al propio servicio, que yo creo que es aquí, en definitiva, lo que nos está interesando fundamentalmente. Bueno, yo creo que un sindicalista en Telefónica, por ejemplo, y tiene toda la razón, tengo la suerte de tener unos sindicatos realmente de los más brillantes, tanto en UGT como en comisiones obreras, se plantean que cuanto más empleo inmediato mejor, que cuanto más personal en Telefónica mejor. Yo tengo que encontrar un equilibrio. Hemos pasado la crisis sin despedir a nadie. Hemos pasado una crisis económica importante en este país, y en Telefónica no ha habido reducción de plantilla. Ha habido hasta un pequeño incremento de plantilla. Pero sobre todo lo que se ha incrementado muchísimo es el número de trabajadores en torno a Telefónica. Y esto va a seguir. Hablábamos antes del monopolio. A mí me resulta inquietante el que todo lo tenga que hacer Telefónica. ¿Por qué tiene que instalar los teléfonos, poner los cables, prestar el servicio, hacer el mantenimiento, fabricar las cosas? Yo creo que esta es una idea, yo no diría antigua ni moderna, ineficaz. Es bueno que haya reparto de papeles y, por lo tanto, creo, sinceramente, que vamos a ir a un modelo en el que va a aparecer mucho más empleo en torno a Telefónica que en Telefónica. Entonces, Telefónica se va a concentrar en mantenimiento de equipos, en ingeniería de equipos, en conseguir que esas centrales no fallen para que no haya esas llamadas frustradas. Pero ¿quién tiende los cables? ¿Quién conserva determinados equipos de planta exterior, etcétera? Yo creo sinceramente que eso cada vez más lo van a hacer otras empresas contratadas por Telefónica. Y eso creo con el tiempo que podremos entender sindicatos, Telefónica, opinión pública, que eso es bueno, que va a generar mucho empleo en torno a Telefónica, pero no inmediatamente en Telefónica, donde en cambio la productividad está creciendo brillantemente. Muy bien.
Pues yo le haría dos preguntas muy concretas, señor Solana. Ya que nos estábamos comparando con Europa, ¿para cuándo, por ejemplo, el recibo del teléfono detallado y clarito para el usuario? Y hablando antes, decía el señor Alonso, hablaba sobre las playas españolas. Yo es que he tenido ocasión de echarles un vistazo, no tengo datos, por supuesto, pero creo que siguen como el año pasado, con unas largas colas de veraneantes delante de las cabinas telefónicas para llamar a sus familias. ¿Puede esto dar datos? Sí, vamos, primero el recibo. Yo creo que ese es un tema importante. Bueno, en primer lugar, el recibo va a cambiar desde el 1 de enero del año 89. Estamos hablando de cosas concretas. A partir de las próximas semanas, de los próximos meses, los ciudadanos van a empezar a recibir un recibo distinto. Un recibo donde por primera vez se va a detallar algunos temas. Es el recibo detallado que probablemente usted ha visto, como otros ciudadanos que han viajado en otros países. Todavía no lo es, todavía no lo es. ¿Por qué no lo es? Pues muy claramente. Porque hasta que las centrales nuevas electrónicas, digitales, no entren en servicio, y a ese mismo ritmo, no se podrá dar ese servicio del recibo detallado. Y están entrando en este momento en compañía telefónica, en la red de Telefónica, las primeras centrales digitales electrónicas. Bueno, habrá ahora 500.000 de usuarios, o 750.000 usuarios que ya podrían tener, que ya pueden tener recibo detallado. Hasta 10 millones quedan mucho. No quiero engañar a nadie. El ritmo de modernización de las centrales telefónicas es el que define el ritmo de atención a los nuevos servicios como la tarificación detallada. Más allá, sería pura demagogia decirle que se va a lograr. Vamos a abrir un poco el espectro temático. Vamos a hablar de tecnología y de relaciones con la administración. Evidentemente, Telefónica no solo presta servicio al usuario mediante la instalación del teléfono y su buen mantenimiento y uso. Son muchos más los servicios que ustedes dan. La fibra óptica ya no es una tecnología de futuro, es una tecnología de presente en muchos países, donde nuestro país aún no está seguramente en la línea más avanzada, pero hay proyectos de los que usted sin duda nos va a hablar ahora. Los satélites de telecomunicaciones son una realidad ya desde hace un buen número de años. La propia red de transmisión de la señal, esta señal de televisión que está ahí todavía para adjudicar y que usted tenía o tiene, no lo sé el tiempo de verbo emplear, apetencia sobre esa red. Bien, estos son algunos enunciados solo de cuestiones que ustedes van a abordar. Evidentemente, la administración en su conjunto, hay diferentes ministerios en los que se legisla o se regula este tipo de cuestiones. Se cuenta que usted tuvo problemas con el ministro hoy saliente, ¿no?, de Transportes, con Abel Caballero. Accede un nuevo ministro a este puesto, un ministro ya muy veterano y muy conocido por toda nuestra audiencia, que es Barrio Nuevo, el ministro Barrio Nuevo. Mi pregunta es, primero, ¿ustedes van a entrar en esos campos ya decididamente sin regular con el ministerio correspondiente las competencias, o van a esperar a que les den señal de salida para poder entrar en ellos? Pues yo creo que un tema muy importante plantear, aparte de los aspectos personales que me permitirá que los toque brevísimamente, es que Telefónica no es un organismo político. Telefónica es un gestor de una decisión política que toman otros, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Industria. Telefónica no hace más que gestionar una decisión política que toman otros, los políticos, que son los que lo tienen que tomar. Yo no soy un político, soy un gestor. Y tómese esto con la profundidad que tiene y puede hacerse bromas y usted, pero hombre, por Dios, usted... ¿Quiere decir que no ejerce de político ahora? Hoy no soy un político y hoy mi obligación es estar absolutamente planteándome que yo ejecuto, soy gestor de lo que otros plantean. Decía que quería hacer un inciso. Abel Caballero, exministro de Transportes, ha sido un ministro que yo no sé si gustará o no gustará y no es mi papel juzgar ese tema. Lo que digo es que es el ministro que ha timoneado la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. La primera ley que pone orden en este país en el tema de telecomunicaciones. Solo por eso, y no sé si por otras cosas más, nunca dejará de ser recordado. Y llega el ministro Barrio Nuevo. Don José Barrio Nuevo, con el que todavía no he tenido más que minutos para poder hablar con él, lo que puedo decir es que es un gran personaje. Un gran personaje y en consecuencia estoy seguro que aquí también hará una gran labor. Sí, a mí me gustaría retrotraernos un poquito al tema del servicio público para hacer una pregunta muy concreta al señor Solana. El año que viene se invierte medio billón, se entra en el club, no del billón, sino billonarios. de los medio billonarios. Pero eso me imagino que hay que financiarlo, y aunque la tasa de autofinanciación telefónica es muy alta, el 80%, 77%, eso requiere
una serie de recursos ajenos también. Requiere apelar a los mercados de capitales, requiere ampliaciones de capital, ya ha dicho que con prima de emisión, con lo cual los accionistas de Telefónica me imagino que estarán tomando nota, pero me parece que también va a requerir incremento de tarifas. Usted no va a poder mantener el año que viene la subida a cero de las tarifas, ¿es así? Bueno, este es un tema, me faltaba un ministerio del que hablar, que es al final siempre el ministerio con el que todos nos encontramos en algún momento en nuestra vida profesional o de todo tipo, es el Ministerio de Economía y Hacienda. El planteamiento que yo he hecho al gobierno, y lo digo ya muy claramente ante la opinión pública, es que para mí no es tan importante la subida de tarifas, que ya veremos si cuadran los números y el Ministerio de Economía dirá, como la reestructuración de tarifas. A ver si puedo explicar esto para que los espectadores no piensen que hay confusión en este asunto. Mire, hoy la tarifa más barata de Europa en la llamada local es la española. 3 pesetas, 3 minutos. Llamada local es la más barata comparada con Grecia, con Portugal, con cualquier país europeo. En cambio, la llamada Madrid-Barcelona, comparada con la llamada París-Lyon o Frankfurt-Múnich, es más cara. Y si vamos a la internacional, es probablemente la más cara de todas. La larga distancia en España está subsidiando la llamada local. Para mí, ¿cuál es mi obsesión en este momento? Y quiero ir creando este ambiente. No puede ser que la llamada de larga distancia, que incluso de alguna manera es más necesaria, esté subsidiando la llamada local. Hay que atreverse en algún momento, y los políticos dirán a qué ritmo, ir cambiando esta estructura, y quiero decir muy claramente, deben abaratarse las llamadas de larga distancia y tienen que subir de forma importante las llamadas locales. Y eso va a ser mi mensaje al gobierno, y él será el que obviamente decida cómo ve políticamente este tema. Pero esto está haciendo toda Europa. España no es una excepción en absoluto. Antes ha hecho usted una alusión a los sindicatos, una alusión yo creo que muy positiva. Y sin embargo yo lo que he detectado en el tiempo que usted lleva es que no es precisamente una relación muy cordial la que ha tenido durante todo este tiempo. Yo recuerdo en un primer momento de su gestión hubo una identificación de posiciones, o por lo menos un acercamiento de posiciones con UGT. Ese acercamiento de posiciones, el referéndum que hubo para decidir cómo se solucionaba la institución telefónica de previsión, la mutualidad de la propia compañía telefónica, hay un rechazo mayoritario a esas posturas. Después hubo un acercamiento a comisiones obreras, o por lo menos una identificación bastante grande con comisiones obreras o de la compañía con comisiones o comisiones con la compañía, no lo sé muy bien. Hubo un nuevo rechazo por parte de la mayoría de los trabajadores, y la conclusión final a la que se ha podido llegar es que, bueno, en estos momentos ese vínculo entre la dirección de la compañía y las centrales sindicales no es precisamente un vínculo muy cordial. Yo he estado leyendo unas declaraciones de algunas de las centrales últimamente y hablan de que, bueno, en estos momentos hay un caos organizativo. Ellos hablan de caos organizativo y desmotivación profesional, entre otros por las continuas reestructuraciones internas que tiene o que ha llevado a cabo la propia compañía. Yo creo que de cara a los espectadores puede ser interesante comentarles que en los 5 años que usted lleva, 5 o 6 al frente de la presidencia, bueno, ha habido 5 cambios de equipo directivo, ha habido una rotación importante de cargos medios y un incremento notable de todos estos cargos. Si mis cifras no son erróneas, y creo que no lo son, en 1982, cuando usted llegó, había 1.852 altos o medios cargos. En 1987 hay 4.777, han crecido un 258%. ¿No cree usted que todo esto ha podido influir muy negativamente en el funcionamiento de la compañía, o en esos aspectos al menos de servicio y de funcionamiento interno, a pesar de los resultados financieros que sí son notables? Bueno, hay dos aspectos muy separados: las relaciones con los sindicatos y la organización. Yo quiero decir muy claramente, en cuanto a la organización, porque quizás es lo más rápido para los espectadores, que bueno, cómo se organiza una compañía, pues estará bien o mal, pero lo que quieren es otra vez más que le funcione el teléfono. Yo no quiero dar ninguna esperanza, sino todo lo contrario, de que en la compañía telefónica nadie, por el hecho de estar en un sillón, se va a quedar siempre. Pongo mi cargo, por supuesto, el primero. Yo creo que es bueno, en estas compañías que tienen una tradición conservadora, que por cierto, ojalá un estilo conservador se mantenga, sientan que hay
que ser eficaz, y que a un directivo se le mide por la eficacia, y que si no funciona se le echa o se le cambia. Y esto que hasta ahora era algo extraño en la compañía telefónica está cambiando, y ya todo el mundo empieza a entender que es verdad, que se puede cambiar, que se puede ir a otro departamento, que se le puede incluso echar, que esto no es ninguna novedad en una empresa, que deja de ser una burocracia para pasar a ser una empresa competitiva. Y esto es un tema de organización interna, que es un tema de cultura de una empresa nueva que quiere ser distinta en esta España que compite y que va a entrar en el mercado común, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es bueno, sinceramente. Creo que es bueno que haya tensión. Comprendo que es incómodo para un directivo de Telefónica que le digan, es que usted va a vivir tenso. Pues sí, señor. No sé si su sueldo es mejor o peor que otros sitios. Va a vivir tenso. Vivir en Telefónica es vivir tenso para ser eficaz, para que estas cosas no pasen. Los sindicatos. Bueno, un sindicato que no esté de alguna manera enfrentado con el patrono, pues sería muy extraño. Es decir, que yo me llevara bien con un sindicato como concepto, tiene poco sentido. Que yo me lleve bien como persona, que yo me lleve bien como compañero en algunos casos, en el caso de UGT concretamente, no solo es lógico, es que es necesario. Yo creo que las relaciones personales entre un sindicalista de UGT y un socialista no se pueden romper nunca, las relaciones personales. Otra cosa es que tengamos enfrentamientos. Y hemos fracasado todos, y hemos ido a referéndums y lo hemos perdido todos. Y al final se ve que es que nadie en este país, nadie, en un referéndum dice que le reduzcan nada. Nunca. Es decir, cualquier sindicato, cualquier empresa, cualquier ciudadano que plantee un referéndum para decir, ¿acepta usted que le reduzcan algo? Nadie dice que sí. Y esto yo creo que ha sido la inmensa lección. Tanto los sindicatos UGT como comisiones, como la propia empresa, y diría la empresa la primera, tenemos que aceptar que para reformar Telefónica tenemos que sentarnos UGT, comisiones obreras, Telefónica, a intentar ver cómo se modernizan, quitando quizá algunos privilegios, ¿por qué no? Mejorando algunas otras cosas, ¿por qué no? Pero abrir estos debates de referéndum negativo yo creo que son derrotas garantizadas. Y mal futuro para unos y para otros. Eso es ahora, ellos le plantean, los sindicatos, y me permite al filo de la pregunta de mi compañero José Antonio, le plantean cuestiones, muy concretas. Yo antes comentaba la imagen y como hice una pregunta enrevesada se quedó un poco en el tintero la respuesta. Usted rompe, o la dirección de Telefónica rompe la paz sindical, por así decirlo, en un momento concreto con los sindicatos. Y es en referencia a el fondo de pensiones, etcétera, etcétera. Y al tiempo, paralelamente en el tiempo, se observa un despegue muy espectacular en materia de imagen. Hay grandes inversiones en materia de imagen. Hoy mismo, preparando este programa, los compañeros, yo mismo, hacíamos gestiones para tratar de enterarnos en el mercado publicitario a cuánto asciende la oferta que ustedes hacen para el cambio de imagen corporativa. Nos daban cantidades tan astronómicas, está tan movido este campo que no me atrevo a hacerlas aquí públicas porque seguramente no eran ciertas, pero es mucho dinero el que yo quería que usted se refiriese a continuación. Los sindicatos dicen: hemos cambiado el color de Telefónica, muchos periodistas tenemos la corbata, bonita corbata que ustedes regalan, pero no tenemos dinero para el fondo de pensiones. Tenemos menos dinero. He querido dejarlo muy claramente, que ningún espectador que sea trabajador de Telefónica tenga la menor duda. No sé exactamente si el mismo sistema de pensiones, no sé si algo menos o matizado, lo que sea, pero algo del sistema de pensiones, mucho del sistema de pensiones está garantizado porque hemos hecho unos ahorros, hemos creado unos fondos, hemos creado una garantía de verdad seria, no de demagogia como se pudo hacer en algún momento, no, de verdad hoy hay unos recursos para atenderlo, pero ojo con el cambio de imagen. El cambio, por ejemplo, del nombre de Telefónica, que ha sido un tema controvertido, no cuesta una peseta, porque Telefónica va a ser Telefónica. El tema de que se llame Telefónica de España, Compañía Telefónica Nacional de España, es un tema para el registro mercantil, no es un tema que vaya a ir en las furgonetas, que vaya a aparecer en los monos de los trabajadores de Telefónica, no. Es algo que no va a costar nada. ¿Por qué se hace este cambio? Yo creo que es importante. En este sector va a empezar la competencia. En este sector, dentro de nada, otros colegas europeos van a estar aquí. Y necesitamos urgentemente que haya un mensaje que se entienda, que para competir no solo hay que tener una calidad, que es lo primero, no solo hay que hacer un servicio, que es lo primero, sino también dar una imagen, un flash. Bueno, entre tener el mapa de España, que era el logo de Telefónica, a tener esa T, que creo sinceramente que identifica ya en el mundo, o hablar de Telefónica como el gran mensaje de que España está ahí en telecomunicaciones, yo me quedo con este segundo modelo. Estamos preparándonos para algo que va a venir. Creo que esta compañía se está preparando antes de que llegue la competencia, está preparándose para que esa competencia se gane. Estoy convencido que los trabajadores de Telefónica, los técnicos de Telefónica, los accionistas de Telefónica,
vamos a ganar la batalla de la competencia. Pero para eso hay que prepararse en estos temas. ¿Qué accionistas? Porque me da la sensación de que desde que Telefónica cotiza en Nueva York se está produciendo una metamorfosis en el accionariado de la compañía telefónica. Me da la sensación de que al presidente de Telefónica ya no le interesa tanto el accionista español como el accionista institucional extranjero. ¿No hay algo de cierto en esto? Usted ya no aumenta el dividendo, aumenta los beneficios, no aumenta el dividendo. Usted ya no hace las famosas ampliaciones de capital gratis. Ahora está hablando de ampliaciones con prima de emisión, que el accionista de Telefónica no está acostumbrado a eso, no lo ha visto en su vida. En cambio, en Estados Unidos me parece que el accionista es distinto. El accionista mide más la solidez a largo plazo. ¿No se está produciendo un cambio? Yo creo que Telefónica en muchas cosas va a ser pionera de un cierto cambio cultural. Primero porque es la primera empresa de España. Segundo porque yo creo que tenemos una cierta obligación moral de explicar que hay cosas que van a cambiar, que están cambiando ya. Y las ampliaciones tienen que ser ampliaciones para consolidar una empresa, no para repartir la empresa. Esa es la teoría que mantenemos. El accionista extranjero, yo creo que este es un tema muy importante. Efectivamente estamos en torno al 23% del capital de Telefónica está en manos de accionistas extranjeros. Yo quería decir, bienvenidos sean. Bienvenidos sean porque si este país, si España no es capaz de generar ahorro suficiente para que los teléfonos crezcan, para que los teléfonos funcionen, bienvenido sea un ahorro exterior que viene aquí, me pone el dinero, y pone el dinero para que yo pueda comprar equipos, cables, postes, teléfonos. Yo creo que es cierto que hay días que en la Bolsa de Nueva York se mueven más acciones de Telefónica que en Madrid. El otro día me decía un banquero alemán que hoy Telefónica es el primer valor en la Bolsa de Frankfurt. Bueno, veamos el lado positivo del tema. Eso quiere decir que hay multitud de ahorradores extranjeros. Es decir, hay muchas familias en el mundo que se quitan del consumo un dinero para ponerlo para que Telefónica pueda invertir en telefonía en España. Bueno, ese éxito de credibilidad de Telefónica, ese poder atraer un ahorro de fuera, que familias de fuera quiten consumo para traer dinero dentro, a mí me parece un éxito de este país y un éxito de Telefónica tremendo. Yo no lo criticaría, es decir, hay un nacionalismo, yo diría, muy primitivo, de decir, qué bueno que toda la Telefónica sea española. Pero mire, si no hay ahorro bastante para que el teléfono funcione y viene un alemán o viene un americano y lo pone, bienvenido sea, siempre que el control lo tenga el Estado español. ¿Ese éxito compensa el deterioro del servicio a la postre? Quiero garantizar una vez más que si todos estos esfuerzos financieros se están haciendo es para que el teléfono funcione, es para que el año próximo, para que a partir de septiembre cada día vaya mejor el teléfono. Y yo emplazo a la opinión pública, vamos a irlo viendo a partir de septiembre, en el año 89, una mejoría del servicio. Pero ¿por qué me puedo atrever a decir eso? Porque hemos hecho 5 años de consolidar una empresa financieramente, tecnológicamente, incorporando ahorro extranjero, ahorro nacional. Ese esfuerzo de 5 años durísimos de trabajadores y accionistas, ahora dan su fruto y ahora empezará a verse. Ese es el reto que tiene Telefónica en estos momentos. Hemos llegado prácticamente al final de nuestro espacio y como siempre hacemos una reflexión casi final. Ustedes han visto un Luis Solana moderadamente autocrítico a lo largo del programa. Luis Solana que el Día de los Santos Inocentes fue nombrado por el presidente del Gobierno de la Nación. Un presidente que reitera una y otra vez que su objetivo es que España funcione. Le preocupa la vida de la ciudadanía y los aspectos concretos. Y usted ha reconocido que no termina de funcionar Telefónica. ¿Sabe usted que su colega británico, señor Jefferson, su colega, la British Telecom, se fue en un momento determinado, dimitió porque no terminaban de funcionar los teléfonos? Tiene usted hoy entre 10 y 11 millones de personas que le están viendo y ha dicho que le den un plazo hasta finales de año. ¿Qué significa si a finales de año Telefónica sigue sin funcionar? Bueno, yo creo que hay una tentación muy fácil y usted como buen profesional, como buen profesional de los medios de comunicación lo plantea, pues venga, a ver si se plantea una fecha y se dice y queda como muy noticiable. Perdóneme, dirigir Telefónica es tan serio, es tan importante que yo miré mañana si lo dice el presidente del gobierno, pasado mañana si lo dice el presidente del gobierno, el año que viene si lo dice el presidente del gobierno, pero no porque haga una apuesta cara al público de que tal día o tal otro va a funcionar. Lo que estoy diciendo como compromiso incluso personal es que el año 89 el sistema de telecomunicaciones español va a funcionar. ¿Quién ha de medirlo esto? La opinión pública. ¿Quién ha de valorar esto? El gobierno de España. Jamás haré una apuesta conmigo mismo delante de la opinión pública de que yo me iré si
no hago tal o tal otro. Otros juzgan, no yo. No se trataba de una apuesta, era un compromiso. Usted dice que en un año esto puede funcionar mejor, ojalá así sea. Muchas gracias, don Luis Solara, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, compañeros, por vuestras preguntas y colaboración. Y gracias a ustedes, como siempre. Esperamos que este problema, al menos este programa, perdón, haya servido para, como planteaba mi compañera Nuria, desde las playas y donde no sean las playas, se pueda entender por qué no funciona hoy lo bien que debiera el teléfono. Nada más, hasta la próxima semana.